Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, y comenzamos con el trabajo. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Géminis. Cierta confusión en el trabajo o en cuanto a lo que está pasando, ¿no? En ese lugar donde tú trabajas, ¿bien? Entonces, ¿va a haber cambios internos? Sí, Géminis, se avecinan cambios internos. ¿Son cambios que a ti te pueden afectar, Géminis? A ver. Va a afectar en cuanto a la persona, quién es la persona que figura y quién es la persona que da órdenes. A esa persona le afecta, pero no a los trabajadores. Es lo que dicen las cartas, no a los trabajadores, Géminis. A ver, es un cambio brusco, sí lo tengo que decir, pero es un cambio que lleva lo que es al renacimiento de esta empresa, ¿bien? Géminis, que no estáis trabajando. Yo te veo a ti recibiendo noticias de trabajo, ¿bien? Pero también te veo con oportunidad de hacer algo al lado de una persona que tú conoces o que está muy cercana a ti. Yo no te puedo hablar ahora mismo de lo que es firmas de contrato, porque no me están saliendo esas firmas de contrato, ¿eh? A mí me sale la posibilidad de trabajar con alguien en concreto, pero tú estarás poco tiempo en ese lugar. A mí me hablan las cartas que no estarás más de 2 meses, porque después tendrás otra oportunidad de formar parte de algo con una persona que tú conoces, Géminis. Los Géminis que tenéis un negocio. Dentro de toda esta confusión, dice, hay una solución. Y aunque no nos guste tomar ciertas decisiones, dice, las tendremos que tomar para poder seguir adelante con nuestro negocio. Géminis, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis, respecto a tu economía, te digo, vas a ir avanzando poco a poco. Yo no veo grandes entradas de dinero, Géminis, ¿vale? Pero lo que yo sí veo es una estabilidad. O sea, que lo que tengas a día de hoy no se tambalea, ¿bien? Los Géminis que estéis esperando recibir un dinero o solucionar un asunto familiar relacionado con el dinero, dice que hay todavía muchas cuestiones que arreglar y que hay amenazas de por medio aquí. Hay ciertas cosas que no están claras y que no se verán solucionadas a lo largo de este mes de agosto, que hay que esperar. Que se tendrá que tomar con esto una decisión más adelante. Pero todavía no se puede tomar una decisión porque hay muchas cosas que no están claras, Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteros. Hay una persona que se comunica contigo, Géminis.
Dice, comunicaciones con una persona que tú no te permites el avanzar o no te permites tener algo con esta persona. Quizás por orgullo propio o algo por el estilo. Vamos a ver las intenciones de esta persona, ¿eh, Géminis? Vamos a ver. ¿Qué intenciones trae esta persona? Hombre, esta persona viene con un poquito con las cosas claras, ¿eh, Géminis? Pero también te voy a decir, es una persona, no trae unas malas intenciones, pero le cuesta trabajo avanzar también. O sea, como que tú tendrías que ir un poquito como a su ritmo, ¿no? Pero no lleva una mala intención esta persona. Entonces yo te diría en este caso, si tú das un paso con esta persona, yo sí te puedo hablar que en un futuro tú tendrás una felicidad y una plenitud con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Géminis. Esta persona rompe muchos estancamientos aquí, en tu vida. Entonces aquí lo que dicen que dicen, te aconsejan que si estás en un momento en el cual de tener dudas con esta persona con la cual te comunicas, dice que no tengas dudas porque no hay terceras personas a día de hoy. O sea que si tú piensas que tiene a alguien más o que no ha dejado a alguien en concreto, dice que te equivocas, que ha dejado a esa persona. O sea, que esa persona ya está en otra fase de su vida y no tiene caso volver atrás. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver, Géminis, solteros. Yo voy a ser clara, en esto. Tú mismo te vas a boicotear esta historia. O sea, tú mismo. Porque yo no veo... Sí, esta persona podrá haber sido lo que quiera haber sido, vale, perfecto. Pero en este caso no lleva las intenciones que tú crees que va a llevar. Entonces yo te diría que adelante. Es cierto que no tiene una buena situación a día de hoy, vale, eso es cierto. Pero eso es importante para el amor. Yo pregunto. ¿Es importante eso? Me imagino que para algunas personas sí. Pero bueno, plantéatelo, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Géminis. No es un juego. Tu vida, tu alrededor, tus energías están cambiando, Géminis. Así que yo te diría que adelante. Es el momento de que tú tomes una decisión en tu vida. Y esta decisión es importante porque marca un antes y un después en tu vida, Géminis. Así que es cuestión de que tú te lo plantees esto. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Cuidado
cuidado con las habladurías que pueden cambiar muchos procesos aquí. Vamos a ver qué más. Con las habladurías, los chismes. Cuidado. Vamos a ver. Géminis, casados, en convivencia y novios. Bueno. Dices, ¿te sientas como te sientas? Es necesario que esto no lo hables con personas inadecuadas. Tu relación tiene solución. Simplemente lo que falta aquí es comunicación. En tu relación falta comunicación. Y que en tu relación se avecina un éxito. Lo que pasa es que hay que dejar un poco de libertad. Vamos a ver qué más información tenemos. Hay decisiones que ya están tomadas en la relación, Géminis. Y te voy a decir una cosa. Aunque una persona del pasado volviera en un futuro, fíjate, dice igual que viene se irá. Y posiblemente sea la última vez que se acerque esa persona. Sea más claro, agua. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Se avecinan cambios, mantén la calma, no discutas, Géminis. Muy importante, porque mira, aquí dicen las cartas que tú podrías tener una discusión con tu pareja a lo largo de este mes de agosto. Dicen una discusión que incluso nos puede hacer ver que nos importa más o le importa más la economía que la relación. Y digo la economía porque sale claramente, ¿no? Dice que cuando pase esto, que tú analices bien la situación, el por qué discutir y todo eso, ¿bien? Antes de llevar esta discusión a mayores, ¿vale? Que después de esta discusión, date cuenta, como lo que yo veo aquí, es que se avecinan cambios. Y en este caso, yo te diría que son cambios positivos. Yo creo que muchos de vosotros no os habéis hablado claro todavía. No os habéis hablado claro. Y como no os habéis hablado claro en cuanto a los miedos, a lo que se piensa, pues ahí está la duda y está la incertidumbre. Y cualquier discusión que vosotros tenéis, la lleváis para donde no es. Hay sentimientos, Géminis. Lo que pasa es que no se están viendo. No se ven. Cualquier discusión nos centramos en lo que nos interesa, como todo el mundo. Eso nos pasa a todo el mundo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que enturbia la realidad de los sentimientos. Nos quedamos con lo malo. Eso es así. Si pasáis esta etapa bien, para los que no estéis casados se avecina un compromiso. A lo largo del mes de noviembre, Géminis. Ya me contaréis, ¿eh? Vamos a seguimos. Géminis, con tu mensaje
especial del amor. Géminis. Y tu mensaje especial del amor te dice: mira a tu alrededor, Géminis, y vas a ver cómo el universo, ¿no?, te abre muchas puertas. Vas a pensar, es mi momento. Pero los miedos y la gente que alimenta esos miedos pueden cerrar esas puertas de nuevo. Ya me contaréis, Géminis. Vamos a seguimos con tu salud. Géminis, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Hay muchos de vosotros que pensáis que algo que os está pasando, que está ocurriendo en vuestro cuerpo, que trae algo más grave detrás. Esto te lo tiene que decir un médico, eso ante todo. Pero yo te diría que cambiando algunos hábitos, creo que vas a notar mucha mejoría. Y los que estéis tan preocupados porque hay algo malo detrás o creéis que hay algo malo detrás, yo te diría que a día de hoy no. ¿Bien? Pero como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis, seguimos. Seguimos con tu mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. La situación que tienes a día de hoy, tu estado de ánimo a día de hoy, Géminis, y que no sabes el por qué, mira tu entorno. Mira tu entorno, Géminis, porque la respuesta la tienes más cerca de lo que tú te imaginas. Vive tu vida, sana tu interior, Géminis. Y sobre todo no vivas la vida que quieran los demás. Vive la que tú quieras vivir. Mi queridísimo Géminis, te voy a dar un número, el número 44 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que te mando un besito fuerte. Y como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.